Balaguer construyó las bases de lo que es la República Dominicana hoy. Llevó la transición de un país que vivía del monocultivo del azúcar, nosotros vivíamos de la cuota azucarera, a un país que vive de los servicios, de las zonas francas y el turismo. Él mismo creó los 4 polos turísticos: el polo del norte de Puerto Plata, el polo del este que va desde Juan Dolio hasta Punta Cana, y el polo de Samaná, y el polo del sur, que no ha tenido nunca un gran desarrollo, pero el sur va a ser en el futuro un polo muy importante, porque es el polo que tiene su aeropuerto en Barahona y que tiene toda una costa que va desde Bahía de las Águilas hasta Paraíso, que es una de las zonas más bellas del Caribe y del mundo. Buenas noches, amigos de Desafío. No cabe duda que el presidente Balaguer será una persona mencionada y referida por toda la vida. A propósito del 19 aniversario de su fallecimiento, tenemos aquí con nosotros al historiador doctor Manuel Núñez, quien, como ustedes saben, ha sido un estudioso de la figura política y literaria del presidente Balaguer. Con él entraremos de inmediato a conversar sobre su parecer de qué significa Balaguer para la República Dominicana. En breve, con Manuel Núñez. Aquí estamos en la sesión de actualidad de Desafío para Digital 15 Telemicro Internacional. Este programa que vamos a hacer, como ustedes observan, es la compañía del doctor Manuel Núñez. Ustedes saben que es un historiador ya de estudios profundos en la sociedad dominicana, lingüista, miembro de la Academia de la Lengua Dominicana, y sobre todo es un estudioso de personajes, vamos a decir, de gentes de la sociedad dominicana que han logrado dejar una impronta. Lo es de Peñavalle y lo es de Joaquín Balaguer. Por eso yo quiero hablar un poco ahora con Manuel a propósito de este 19 aniversario del fallecimiento del presidente Balaguer, que fue un 14 de julio del año 2002. Y en ese sentido me interesa conocer un poco la valoración de Manuel Núñez, que es un hombre de la historia y que ubica como un ajedrez dónde está cada gente. Y estamos hablando nosotros de Balaguer, constructor, presidente, historiador, etc. Manuel, vamos a hablar un poco de Balaguer. Yo quiero, antes que todo, en honor a los escritos que yo he visto, que de Joaquín Balaguer tuyo, sí, regalaste este libro. Este libro lo publiqué yo el 1 de septiembre del 97. Se trata de un libro que recoge lo que Balaguer dejó como gobierno, es decir, la deuda eterna. Tú sabes que él duró 10 años y construyó Plaza de la Salud, la autopista Duarte la amplió, todas esas cosas sin tomar nada apretado. La inversión de capital, la parte de la cultura, de la educación, de la salud, y eso está ahí recortado, de manera que todo lo que haya pasado antes o después no es parte de eso. De manera que te quiero regalar ese libro. Muchas gracias. Del presidente Balaguer. Ahí está la fotografía de las obras. Sí, sí. Muy importante. Y gráficos. Sí, no, sí. Balaguer era un hombre, el último estadista. Sí, el último estadista que tuvimos en el país. Sí. O sea, era realmente... ¿Cómo tú lo valoras, Balaguer, como estadista? Vamos a arrancar por el estadista. Balaguer asumió la presidencia de la República de manera democrática en el año 66, después de la guerra civil que tuvimos los dominicanos,
y era en ese momento el dominicano con mayor experiencia de gobierno, mayor experiencia incluso del mundo exterior, porque Balaguer había sido, la gente olvida y la gente cree que Balaguer se pasó los 30 años de la edad de Trujillo en el país. No, Balaguer estuvo todo el tiempo viajando y estuvo casi 12 años de diplomático en Colombia, en México, y eso le dio una experiencia importante de países que tenían ya en ese momento una democracia, sociedades que nos llevaban un cierto avance político. Balaguer vuelve al país en el año 54, es que vuelve al país, pero desde el 37 ha salido del país. 13 años. Y cuando vuelve al país, es el momento en que es nombrado ministro de Educación, nombrado canciller de la República. Cuando es canciller, se firma el concordato con la Iglesia Católica. Y en esos últimos 10 años de la dictadura, Balaguer pasa de ser ministro, secretario de Estado, se decía en aquella época, a convertirse en vicepresidente, porque Trujillo había creado la vicepresidencia de la República para su hijo Ramfis, y al convencerse de que Ramfis no tenía las cualidades para desempeñar ese alto cargo y ser eventualmente el sucesor del dictador, pues el cargo le cae a Balaguer, y Balaguer es vicepresidente de la República por designación del dictador. Pero luego en el año 60 se produce el intento de asesinato del presidente Betancourt en Caracas por un comando enviado por Trujillo en respuesta a los ataques de Betancourt a su gobierno, ataque internacional. Y ese hecho provoca una conmoción en todo el continente. La mayoría de los países rompen relaciones con la República Dominicana. Y Trujillo entiende que la única forma de salvar la cara es aparentando de que el régimen comenzaba a destrujillarse, ¿no? Entonces Trujillo y todos sus familiares renuncian. El presidente era Héctor Bienvenido, renuncia a la presidencia, y Balaguer pasa a ocupar la presidencia de la República, pero una presidencia postiza, porque ha sido producto de una conveniencia del dictador para ocultar su influencia en todo el mando de la República Dominicana y tratar de presentar ante la opinión pública internacional de que ya la República Dominicana estaba siendo gobernada por un gobierno distinto. Balaguer, luego de eso, en el año 60, 61, a Trujillo es asesinado. Luego de eso, Balaguer le toca encabezar, ya una vez destronado el dictador, la transición, preparar el proceso de destrujillización de la República, y Balaguer le cambia el nombre a la ciudad nuevamente. La ciudad se llama Ciudad Trujillo, se llama Santo Domingo, le da la autonomía a la Universidad de Santo Domingo, permite la creación de partidos políticos que llegan al país en ese momento, y igualmente Balaguer facilita la creación del Consejo de Estado para tratar de llevar una transición colegiada, y por igual Balaguer comienza el proceso de
repartiendo todos sus bienes, y al mismo tiempo, en su discurso ante la ONU, Balaguer anuncia ya el fin de la dictadura y luego colabora en todo lo que es la salida de la familia Trujillo del país y el cambio de régimen. En esa situación, Balaguer es expulsado por los propios miembros del Consejo de Estado, se mantiene en el exterior, en el exilio, se elige a Juan Bosch como presidente de la República. El gobierno de Bosch dura 7 meses y cae derrocado por una conspiración dirigida por los cívicos, y Balaguer, que está en el exilio, desde el exilio vuelve tras la guerra civil y es presidente de la República. Pero esa primera presidencia de Balaguer va a estar signada por una subversión permanente, porque en todos esos años, años 60, en todo el continente había un polvorín. Había guerrillas en Venezuela con John Sosa, guerrillas en Centroamérica, guerrillas en Chile con el MIR, guerrillas en Brasil con la Marighella, guerrillas en Ecuador, guerrillas en Perú, primero con Tupamaro y luego con Sendero Luminoso, guerrillas en Guatemala y guerrillas en Salvador con el Farabundo Martí. Es decir, todo el continente era un polvorín de guerrillas, inspirado esencialmente porque en muchos países se intentaba reproducir el resultado de la Revolución Cubana, que era en aquel momento una especie de utopía continental que inspiraba a muchos jóvenes a lanzarse a la búsqueda del asalto al cielo para crear en la tierra el reino de la igualdad. Cuando Balaguer asume el poder, las izquierdas que creían que la guerra de abril había sido la llegada del momento revolucionario y que no habían sabido aprovecharlo, habían guardado las armas en cisternas, en escondite, y comenzaron entonces la lucha de los partidos pro-chino, pro-ruso, en contra del régimen, tratando de iniciar el foco guerrillero para instaurar un régimen semejante al de Cuba y volver nuevamente a lo que había sido el movimiento inspirador del 65, tratando de que con ello cambiara el curso de la historia. Esa situación hizo que durante su gobierno hubiesen varias guerrillas, la guerrilla de Camaño, la guerrilla de Rubrosa Fermín, la guerrilla de Pimentel, la guerrilla de Claudio. Es decir, hubo varios intentos de encender la mecha guerrillera y prácticamente el gobierno, si se examina con claridad, en esos 12 años estuvo combatiendo para mantenerse en el poder. Porque los proyectos guerrilleros que hubo en el país y los que fueron desarticulados sin que se pudieran dar, muestran que la situación de confrontación entre Balaguer y las izquierdas no era un asunto sencillo. No era un asunto sencillo porque en este país se secuestró a un coronel de la seguridad de Estados Unidos, se secuestró a la encargada de prensa de la Embajada de Estados Unidos, Bárbara Hutchinson. También se produjeron el secuestro de un avión por Radamés Méndez Vargas llevado a Cuba. Es decir, hubo muchas acciones, asaltos de bancos, emprendidas por estos grupos, cuyo objetivo era tratar de iniciar en el país el foco guerrillero. Entonces, los 12 años están signados por ese hecho,
Pero aún así, en esos 12 años iniciales, Balaguer logró primero asentar la agricultura, canales de riego, creó la política de aguas, creó la política de protección del territorio, las leyes forestales fueron fundamentales, cambió la cultura del carbón al gas para evitar la destrucción del territorio nacional. Y en la política de agua, Balaguer creó, de las 32 presas que el país tiene, que no hay ningún país del Caribe con 32 presas, Balaguer creó 22 de 72 presas. Es decir, creó todos los parques nacionales, Sí. Clausuró los cerraderos. clausuró los cerraderos, las leyes forestales, La reforma agraria. la ley de protección ambiental, las 106 zonas protegidas, de las 111 que hay, 106 las creó Balaguer, los parques en las ciudades, para crear toda la cultura de protección del medio ambiente, también los elementos de la cultura, para evitar y educar a los jóvenes dominicanos en la protección del medio ambiente. Me contaba de la carrera. Parque zoológico, Para ir al aeropuerto, está bien, sí. el parque zoológico, el parque botánico, el acuario nacional y el museo de historia natural. Las avenidas de intercomunicación, las Américas que lleva al aeropuerto, el mismo aeropuerto de las Américas, porque el aeropuerto Era difícil. existía. Tú que viajaste en esa época a Francia, que te fuiste a estudiar, tú dices que era difícil llegar al aeropuerto. Bueno, cuando yo viajé ya estaba las Américas, pero antes de las Américas, el aeropuerto era el de Punta Caucedo y la comunicación de la capital era muy enrevesada. Sí. Balaguer creó la gran arteria de desahogo, que es la 26 de febrero, O sea, 27 de febrero. que sin eso la capital No. era imposible, porque era como una arteria para tratar de intercomunicar. Imaginemos nosotros si la 27 de febrero que fuera hoy. Sí. Eso- Igualmente creó todo lo que es las avenidas de desahogo, la Churchill, la Kennedy, es decir, Luego la Quinto Centenario, la México que tú mencionabas. Sí, y los puentes de intercomunicación entre los dos Santo Domingo, el Santo Domingo de este lado del río, Santo Domingo occidental y Santo Domingo oriental, Sí. que está en la margen. Tenemos también la Plaza de la Cultura. La Plaza de la Cultura fue interesante. Y el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Oye, esos son dos obras que para buscar. La Plaza de la Cultura es interesante porque Balaguer no tuvo nunca el apoyo de los intelectuales, aunque lo hubiera querido tener, pero no lo tuvo porque todos eran intelectuales que estaban más bien ligados a la izquierda y a la oposición en todo caso. Sin embargo, esa plaza, que es un ejemplo donde vivía la familia Trujillo, ahí está el Teatro Nacional, está el Museo del Hombre Dominicano, un elemento fundamental, esencial de la cultura, el Museo de Arte Moderno, para todo lo que son las producciones plásticas, la Biblioteca Nacional. O sea, es un ejemplo. Y está la Biblioteca Nacional en la misma zona en la que tuvo la Casa de Trujillo. Un ejemplo de darle a lo que fue el recuerdo de una dictadura, darle un carácter de servicio al esparcimiento. Pues también Balaguer creó las bases del deporte, porque el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Bueno, eso es para todo. que ahora mismo resulta pequeño, porque han metido a todas las federaciones allí, lo han recortado en algunas zonas, pero sigue siendo el principal elemento de ejercicio del deporte, de todas las disciplinas del deporte, y le faltaba, y lo logró, crear la Plaza de la Salud. Hoy en día Santo Domingo sería imposible de comprender sin la Plaza de la Salud, que es un conjunto de hospitales de medicina de primer orden,
y que actualmente es la principal plataforma sanitaria del país. Sí, sí. O sea, decir que realmente es una obra portentosa. Igualmente es el hombre que ha creado las obras de mayor alcance y de mayor beneficio para el país, como fue la presa mayor del país y quizás del Caribe, Sí. que es Higüey Aguacate, Sí, sí, sí. que le da agua a Santo Domingo y que represa 3 ríos. Sí. Es una cosa, una obra portentosa lograda sin endeudamiento externo. Vamos a una pausa, Manuel, para volver y seguir con esta obra de Balaguer, para seguir hablando aquí a propósito del 19 aniversario del fallecimiento del presidente Balaguer, este 14 de julio. Estamos hablando de que falleció en el año 2002. Seguiremos en breve con Manuel Núñez. Continuamos aquí conversando con el doctor Manuel Núñez, poeta, historiador, ensayista, catedrático. Estamos hablando a propósito de cumplirse el 19 aniversario del fallecimiento del presidente Balaguer. Manuel, yo tengo estos papeles aquí porque esto es una resolución aprobada por el Senado, sometida por mí, la número 29-2010, o si alguien quiere buscarla. Esa resolución dice, resolución que declara el 1 de septiembre de cada año Día de Regocijo Nacional por ser el natalicio del doctor Balaguer. La firman, dice ahí que autoría mía, la firman como presidente del Senado Reinaldo Pérez Pérez, secretarios Juan Orlando Mercedes Sena y Rubén Darío Cruz Ubiera. Esa resolución fue a propósito de toda esa parte que tú dijiste. Cuando estábamos haciendo no encontramos qué hacer porque daban como 10 páginas. Solamente poner los libros de Balaguer se llevaba 2 páginas. Claro. Poner todos esos museos, colocar todos esos parques nacionales, colocar todas esas obras. Esta resolución es una resolución hecha exactamente y aprobada por el Senado el 1 del mes de septiembre, el mismo día del cumpleaños de Balaguer, del año 2010. De manera que el Senado reconoció a Balaguer por eso. Tú sabes que tú hablabas de la Plaza de la Salud y son tantos recuerdos que hay de la grandeza de Balaguer que yo recuerdo un día que yo fui donde él, yo no sabía que estaba haciendo la plaza y fuimos a buscar, siempre íbamos todos los meses a buscar dinero para la institución y me dice, ¿cuánto tú quieres? Digo, tanto. Me dice, ay, yo no tengo tanto. Me dice bajito, es que estoy haciendo la Plaza de la Salud y ampliando la autopista Duarte. ¿Tú sabes lo que es la Plaza de la Salud? Me dice. Le digo, no, presidente. Es un hospital para que los enfermos ahí mismo lo atiendan con todo su examen y todo lo que tengan que hacerse adentro y que ahora se une en cada región. Joaquín Balaguer. Una Plaza de la Salud él quería hacer en cada región. Si no le iban a recortar el tiempo, lo hubiese hecho con recursos internos. Claro. Porque él agarraba los recursos, toda la noche había que llevar lo que se recaudaba y para evitar que Hacienda, que era finanzas, lo guardaba. Entonces ya el 20, él comenzaba a gastar los gastos de capital. Es decir, las inversiones de las cosas que quedaban, él lo hacía entre el 20 y el 24. Del 24, del 25 al 26, íbamos, como decía Luis Toral, los gastadores. Cuando él quería hacer una obra, él sacaba el dinero adelante. Estamos hablando de que un presupuesto en el año eran 23,000 millones, que no era nada. Sí, o sea, lo que fue ese pensamiento de Balaguer con esa parte de la salud. Otro día, Manuel, estamos en San Juan, en una de las caravanas de peinado, y él va en su Balaguer móvil. Y algunos vamos adelante, algunos funcionarios, me llaman y yo subo al Balaguer móvil. Me dice, era a mí. Ahí hay unos grupos con una pancarta que están pidiendo que le financien la factoría que tenemos ahí. ¿Qué usted cree? Yo, presidente, son unos grupos de parceleros muy buenos, lo merecen. Me dice, no, eso es lo que yo le estoy preguntando. ¿Le conviene al país que esa factoría esté en manos de ellos? Para que no pensaba en pequeñeces. Si le convenía al país eso. O sea, pensaba en la grandeza. Entonces, yo digo, Manuel, que Balaguer, que fallece, y cuando fallece, las 4 casas que tenía la dio,
Sí. cuando apenas tenía una llave de una caja fuerte por un charito que le daba beca a los muchachos y alguna gente que le daba sus charitos todos los meses, Sí. que no tuvo cuenta de banco, No. que no guardó propiedades. ¿Cómo tú lo calificas? Un hombre que con 7 veces presidente pudo haber tenido todo. Yo creo que era un hombre austero. Cuando tuve que hacer el video sobre su obra, que está en YouTube. ¿Cómo es el nombre del video? El video se llama Balaguer, constructor de la democracia. Okay. Lo pueden ver todos los televidentes en YouTube. Cuando tuve que hacer el video, tuve que ir a su casa, a los lugares donde él pernoctaba, ¿no? A su habitación. Y lo que más me impresionó era que un hombre que tenía un pequeño comedor para 2 personas, no para más. Una cocina pequeñita, parecía una cocina de avión. Y en toda la casa había siempre la presencia de un santo, el doctor Hernández, que era un santo venezolano, Sí. llamado Hernández. Y la imagen, los camafeos, las pequeñas estatuillas de Hernández estaban en la cama, estaban en el comedor, Óyeme eso. estaban en varios sitios de la casa. Luego estaba la biblioteca, y en la biblioteca había ya muchos volúmenes, todavía, a pesar de que había entregado su biblioteca a la Universidad Pedro Enrique Ureña, Volvió a hacerlo otra vez. lo que le regalaban y lo que él compraba, había tantos libros como lo que él le entregó a la universidad. Y entonces había también una colección de estatuillas griegas, ¿no? Es decir, en la casa alguien les regaló un aparatito que era como para imitar las estaciones, Sí. el invierno, los ciclones, la Óyeme lluvia, por el sonido. Sí, sí. Entonces parece que él lo usaba cuando estaba escribiendo versos, Sí. un poco para inspirarse, Sí, un poco. Lo que le indicaba el aparatito este. Y bueno, había además de eso una bicicleta Sí. en el baño para hacer ejercicio. Y en el armario, pues un montón de trajes viejos y una caja fuerte que era de metal grande. O sea, era una cosa bastante moderna, porque luego de eso, que eran sus habitaciones privadas, había un saloncito con un tapiz, con una moqueta verde. ¿Tú recuerdas eso, verdad? Sí, sí, sí. Que era donde recibía a las Sí, personas. sí, sí. O sea, y luego había un salón de espera, que era como una especie de garaje que había Sí, construido. sí, así mismo es. bello. Sí, porque vivía atrás. Él vivía en la parte de atrás. Sí. Él no vivía en la casa Sí, vivían sí. las hermanas. Sí. Él vivía en las habitaciones traseras que daban a la Caonabo. Sí. Y bueno, ese era. Y la casa tampoco era una casa de gran lujo, era una casa modesta, con piso de granito. Cualquier funcionario medio tiene pisos de mármol o de travertino Sí. o de cualquiera de estas construcciones de lujo. Y no, era era un hombre modesto. Sí. Yo le pregunté a la señora que le cocinaba, que eran sus hábitos también, para saber. Me dijo, no, a él le gustaba el jugo de agua. El dulce cortado casi sin de leche, casi sin azúcar, eso es la cena de él. El dulce de leche, harina de negrito. Sí, sí. O sea, sí, cenaba con eso. O sea, Sí, sí. era un hombre de gustos muy, muy frugales. Y la ropa, pues ahí está la ropa, eran trajes que tenían años, ¿verdad? Él se quedó con mucha tradición, Manuel, porque Sí. una vez hubo un problema terrible, que él iba a salir del país y le hicieron el saco con 2 botones, un chimba moderno ya. Sí. Y él quería sus 3 botones. Y hubo que buscar el sastre y poner el botón como fuera, sus 3 botones. Si a él no le gustaban las sorpresas, Sí. o sea, esos cambios así bruscos. Bueno, había jipeta ya siendo presidente al final. Y él decía, vámonos en el carro nuevo. El nuevo era un carro del 81. Sí, el nuevo era un carro viejo. Sí. De hecho, hubo una ocasión que me contó uno de los que yo entrevisté también a varias personas y me dijo alguien que le habían regalado un Mercedes-Benz que mandó a hacer un empresario agradecido, amigo nuestro además, Sí.
creo que puedo decir el nombre, Eulalio, Ah, ok. el de Peralta Motos, Sí, sí. Eulalio Peralta, Sí. y accidentalmente, pues, en un momento de una inauguración en Santiago, Balaguer viene incómodo en el vehículo, está en el vehículo con todas sus, en el Mercedes-Benz, Sí. mandado a hacer a Alemania, especialmente para él, Sí. amplio, ¿no? Con todas las comodidades. Y claro, el olor del vehículo le daba la certidumbre, él no veía, pero se daba cuenta por los olores, de que no era su vehículo. Y Sí. este carro, y entonces dice, no, esto es el carro suyo, presidente, que le ha regalado un empresario que lo admira, don Eulalio Peralta. Balaguer dijo, no, este hay que devolverlo, y lo devolvió. Lo devolvió. Tráigame mi carro, que yo Mi quiero, carro, sí. Sí, y hubo que traerle su LTD. sí, su LTD de los 12 años. O sea, sí, ¿Sabes ya qué? restaurado. Una vez estábamos en Jarabacoa y se está inaugurando y entonces el tiempo está malo y él lo sabía. Andamos en helicóptero y él llama a Johnny John, le dice, era una obra, era un acueducto. Le dice, ¿cuántos quedan por hablar? Quedan 3. ¿Quiénes? Fulano y fulano. Dígale que hablen corto y a usted no tengo que decirle nada. Pero en eso llega uno de los salesianos, un gran maestro que falleció hace 2 años, el padre Rosario Pilonero, un italiano que fue profesor de todo el mundo aquí. Y fue profesor mío. Yo estoy a ver a Balaguer y me paro y se lo doy una vez a Pilonero. Y cuando se sienta con Pilonero, se embulló, se cogió una hora el hombre hablando. Cuando termina, arrancó a llover. Y le dice a era general Dila, que estaba ahí en ese momento, Hernán Dila González, le dice a Dila, presidente, no se puede salir. ¿Cómo que no se puede salir? Yo estoy pago, vámonos. Arrancarse al helicóptero con ese tiempo malo. Sí. ¿Sabes lo que hicieron, Manuel? Que en vez de venir la ruta como se viene, la ruta de la carretera es la que cogen los helicópteros, bajó a La Vega y se fueron por allá, por la Samaná, por Alto Mayor el helicóptero, y salimos del este para acá, para evadir el tiempo de Villa Altagracia. Que estaba Que no se podía pasar. Pero ve que fue Balaguer que habló. Cogimos la ruta de San Francisco Solado y salimos por los Haití y caímos en Alto Mayor. para evitar el aguacero enorme. Correcto, eso pasó de Balaguer. Hay muchas anécdotas. Y llegaron sin lluvia, supongo. No había lluvia, por ahí no había lluvia. No había lluvia. Y llegamos sin lluvia. O sea, Balaguer era una persona que no tenía temor. No, tenía. solamente hubo un momento, en aquel momento ya clásico, que lo cuentan todos los, ya es historia, ¿no? Que se le derrumbó el helicóptero. Sí. No sé si fue llegando a Villa Altagracia. Sí. Y entonces, Polanquito que venía, Sí. Sí. digo, ya se mataron. Sí. Y entonces vino, sin averiguar nada, lo dejaron abandonado ahí, vino a ponerse Sí. en buena con lo que iban a hacer, lo que iban a mandar, si se hubiera producido el desastre. Pero Balaguer salió con apenas un rasguño. Ahí fue que vino un carro público. Sí, vino un carro público de allá, un poco magullado, pero fue directamente al palacio. Llamaron a la televisora y todavía con el sucio del traje, ¿verdad? Porque no tuvo tiempo de cambiarse. Sí. Vino a asegurar que estaba vivo y que estaba mandando y que había pasado algo difícil. Porque el rumor corría. No, de una vez. El presidente de la República. Sí, corría más rápido que la pólvora. Fue una situación nueva, ¿no? Es decir, Y más en los 12 años, porque estamos hablando nosotros de un momento en que había muchos que querían salir de él. Sí. Es una cosa. Y era pues el júbilo de los enemigos. Sí. Manuel, ¿qué tú crees del recorte del gobierno en el 94 o 98? Yo creo que en el 94, ¿verdad? Se produjo el recorte del gobierno, que era producto de la intervención extranjera. El presidente
de Estados Unidos, Clinton, estaba con el objetivo de imponer a Balaguer. Ahí fue que mandan a Donna Riner, que vino aquí, la amiga mía, por una embajadora de mano dura. No, y también el que estaba antes, Pastorino, no era tampoco una ficha de apreciar. Y el objetivo era el tratar de hacer desembocar la crisis haitiana en la República Dominicana, creando 18 campos de refugiados en el país. Balaguer astutamente Eliminar la Fuerza Armada de allá de Haití, y en el 89 ya habían eliminado la Fuerza Armada de Panamá. Sí. Y entonces eso iba a producir una situación desastrosa porque prácticamente era convertir a la República Dominicana a un fenómeno que ha sido devastador en el Oriente Medio, que es inaugurar un territorio libanizado. Es decir, el Líbano, desde que crearon los campos de refugiados palestinos, jamás ha podido ser un país normal. Sí. Esos campos son bombardeados continuamente por Israel. Sí. Y entonces ya el país, su soberanía queda fracturada. Y eso iba a ocurrir con la República Dominicana. Los campos de refugiados iban a fracturar a la República Dominicana. La República Dominicana iba a perder autoridad dentro de su propio territorio. Hubo intención de eliminar la Fuerza Armada de aquí. No, hubo grupos que plantearon eso. Algunos sociólogos plantearon eso. No amigos del país, sino sociólogos enemigos del país, que los hay, y muchos. Aunque tengan acta de nacimiento dominicana. Exacto, sí. Pero bueno, son enemigos, ¿no? Entonces, estaban planteando la eliminación de las Fuerzas Armadas Dominicanas. Y yo siempre le dije a mucha gente de esta, las Fuerzas Armadas es mejor tenerlas y no necesitarlas, que necesitarlas y no tenerlas. Porque ahí es verdad que la situación se vuelve trágica para el país. Yo creo que Balaguer en ese momento salvó el destino de la República porque no se dio al chantaje. Pero eso le costó 2 años de gobierno. Para evitar el problema al país se dio los 2 años. Sí, 2 años de gobierno. Y en el año 96, para una situación de ventaja, porque Peña Gómez pensaba que iba a ganar como quiera, pero para asegurarse de que iba a ganar, se le prohibió constitucionalmente a Balaguer ser candidato. Eso pasó, una cosa insólita. Eso le ha pasado 2 veces a él y a Danilo ahora, constitucionalmente. Sí. Ya no podía ser el candidato. Pero él lo fue en la siguiente, pero ya en esta no puede. Pero ahí no podía ser. Tú sabes que, por cierto, hoy mismo estaba yo viendo un video de Luna Paulino, que fue uno de los generales que mandaban a Dajabón, y Balaguer, el bloqueo de las Naciones Unidas era para que explotara Haití. Lo bloquearon muchos países y por aquí también. Y para mí Balaguer lo que hizo fue, mandó a los generales y le picó un ojo porque no podía apretar Haití así. Y le quitaron toda la visa a los generales. Claro, porque evidentemente el objetivo era tratar de crear una especie de cerco a Haití, lo cual evidentemente sería perjudicial para la República Dominicana, que es el país más afectado. Si ese país, producto de una hambruna generalizada, de un desabastecimiento brutal, desesperado, rompía sus propios cauces, la República Dominicana iba a ser el país más afectado. Por eso el embargo fue morigerado, aliviado por la República Dominicana, que en ningún momento puede prestarse a un tipo de maniobra como esa. Manuel, ya por último, yo quiero que tú me definas sintéticamente Joaquín Balaguer en la historia dominicana para concluir el programa. Yo creo que Balaguer fue el último estadista que tuvimos los dominicanos. Los estadistas gobiernan para las próximas generaciones. Los presidentes sin grandeza gobiernan para las próximas elecciones. Esa es la diferencia. Balaguer construyó las bases
de lo que es la República Dominicana hoy. Llevó la transición de un país que vivía del monocultivo del azúcar, nosotros vivíamos de la cuota azucarera, a un país que vive de los servicios, de las zonas francas y el turismo. Él mismo creó los 4 polos turísticos: el polo del norte de Puerto Plata, el polo del este que va desde Juan Dolio hasta Punta Cana, y el polo de Samaná, y el polo del sur, que no ha tenido nunca un gran desarrollo, pero el sur va a ser en el futuro un polo muy importante, porque es el polo que tiene su aeropuerto en Barahona y que tiene toda una costa que va desde Bahía de las Águilas hasta Paraíso, que es una de las zonas más bellas del Caribe y del mundo. El día que ese polo se despierte, también tendrá que pensar que quien sembró las bases, quien colocó los aeropuertos, quien creó las infraestructuras y quien creó la industria, porque este país, cuando el país se vio sin azúcar, muchos pensaban que el país se iba a hundir. Y Balaguer dijo, no nos vamos a hundir, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir laborando y vamos ahora a explorar un mercado, el mercado de la belleza de nuestra hermosa isla de Santo Domingo. Y actualmente, por esa confianza que tuvo en el destino dominicano, la República Dominicana es el líder turístico del Caribe. Bueno, muchas gracias, Manuel. Hemos hablado aquí con el doctor Manuel, nuestro amigo, el doctor Manuel Núñez Asensio. Como ustedes saben y han visto, un conocedor del presidente Balaguer. Incluso la única película, diría yo, que existe es de su autoría, y como él dijo, la pueden buscar en YouTube para que la vean. Esta conversación ha sido a propósito del 19 aniversario del fallecimiento del presidente Balaguer, que siempre hay que recordar todo eso que dijo Manuel, todas esas acciones, todas esas obras, sobre todo porque esta generación y las que vienen deben saber que Balaguer trabajó, como él dijo, para la patria, para el país, para la defensa de esta patria de Duarte Sánchez Mella, pero sobre todo para su crecimiento en la economía, en lo social, en la educación, en la salud, la recreación, el deporte. Y por eso me he invitado a Manuel, porque conoce bastante al presidente Balaguer. Y ustedes escucharon, lo conoció por dentro. De manera que muchas gracias a Manuel, gracias a ustedes. Y será entonces hasta un próximo programa de Desafío por Digital 15 y Telemico Internacional. Buenas noches, dominicanos. Desafíos en su última parte, ahora con los comentarios de los temas importantes de nuestra actualidad en la República Dominicana por Digital 15 y Telemicro Internacional. Soy su amigo y servidor, Aristipo Vidal. El tema obligatorio, primero que nada, el COVID-19. Nuestra exhortación permanente para que usted se vacune, y si es jefe de familia, haga que se vacune su esposa, su esposo, sus hijos mayores de 18. También se está vacunando ya a los menores de edad entre los 12 años en adelante, hasta cumplir, por supuesto, los 18, que es la mayoría de edad. Vacúnese, la vacuna es suya. La vacuna no es un regalo de nadie, ni siquiera del gobierno norteamericano, que no regala nada a estos países que ellos suponen que tienen los recursos. Bueno, pues el nuevo toque de queda que está vigente desde anoche afloja un poquito más las medidas de restricciones. Básicamente lo que tiene que ver con el horario de estar en la calle, que se supone que ahora de lunes hasta el viernes es hasta las 11 la posibilidad, y 2 horas más para que usted deba regresar a su casa. 2 horas más. Donde quiera que usted viva, en 2 horas llega a su casa, a menos que esté en otra ciudad y la distancia sea tan larga que no le den 2 horas. Entonces se quede ahí y regrese después de las 5 de la mañana, que termina el toque de queda. Bueno, pues resulta que las autoridades reportan
que solo se ha vacunado hasta ayer un poquito más del 30% de los dominicanos que tienen que vacunarse. Eso quiere decir que estamos todavía lejanos de la eliminación del toque de queda nacional. Uno no entiende por qué el gobierno se adelanta con tanta agilidad a aflojar estas medidas, porque falta la disciplina en gran parte de la población para no hacer teteo. Y por ahí andan unas imágenes del reciente teteo móvil de San Francisco de Macorís con un popular DJ, como se dice ahora. DJ son las letras en inglés DJ, o sea, pone discos. Eso era en el pasado, que se ponían discos. Ahora es una locura lo que hay. Ya discos no existen, por supuesto, usted lo sabe. Lo que hay ahora es la tecnología que permite que las cosas fluyan más rápido. Bueno, entonces la disciplina falta y el aflojar las medidas estimula aún más a los indisciplinados que hacen aglomeraciones. El gobierno no ha trabajado todavía, no lo ha hecho o se niega a hacerlo en las aglomeraciones que se producen normales en el día. ¿Cuáles son? Las del metro, las de las guaguas, y las guaguas están en todas partes del país, en las zonas urbanas, en todas partes del país, en zonas urbanas, no solamente en la capital y Santiago. Donde quiera que haya una guagua, hay aglomeración, porque el chofer no va, o el dueño no va a limitar los pasajeros en esas guaguas. Bueno, en los supermercados, en los mercados, vaya al mercado, usted vea, el de la Duarte, por ejemplo, aquí en la capital, en el distrito, váyase a ese mercado a ver si es verdad que no hay aglomeración. Claro que sí. En las aceras de importantes avenidas comerciales, en fin, y en eso no se ha trabajado. Usted, mientras tanto, cuídese, manténgase lejos del otro, use su mascarilla y en la medida de lo posible ande con un poquito de gel o de alcohol simple para desinfectar sus manos en el caso de que usted sienta que pudo haberse infectado de esta situación. No solamente el virus del COVID-19, también cualquier otra enfermedad que usted pueda defenderse. Vamos a defendernos, que el COVID mata. Y eso es verdad. Bueno, amigas y amigos, yo quisiera saber dónde saca el gobierno el dinero, dónde lo va a encontrar para construir una verja de cientos de kilómetros en la frontera con Haití, que ya el presidente de la República anunció que lo va a iniciar el mes que viene. ¿Dónde va a sacar dinero? Un país con tantas necesidades. Y total, una verja, el que quiera pasarla, la pasa. En Estados Unidos, el presidente Trump, de ingrata recordación, intentó un muro entre ese país y México para impedir el paso de los mexicanos hacia territorio norteamericano. Y no logró eso. Personas que saben saltar verjas se lo enseñaron. No sirve para nada. Ese es un dinero botado. Es otra cosa lo que hay que hacer. Es trabajar en la necesidad de que los países no traspasen las fronteras, porque en todas partes del mundo hay fronteras y no hay un muro necesariamente. La muralla china se construyó hace miles de años, y no se han vuelto a construir similares. Entonces eso es un disparate que va a costar dinero. Un disparate desde el punto de vista práctico que va a costar mucho dinero. En un país como este, que hace falta dinero para muchísimas otras cosas que sí son prioritarias, que sí son necesarias. Bueno, vamos a referirnos ahora en desafíos al tema del anunciado aumento salarial en el día de ayer. Anoche, cuando comentábamos con ustedes este tema, no sabíamos cuáles eran los puntos específicos del llamado aumento salarial, que no es tal. Entro diciendo que no hay tal aumento salarial. ¿Por qué? Bueno, porque el programa se graba en la mañana y sale en la noche, a las 7 de la noche, en Digital 15 y Televisión Internacional. Pero no teníamos los detalles, ya lo tenemos, por supuesto, como también los tiene usted. ¿Y qué es lo que quiero decirle? Y no es una actitud de negar que todo lo que se ha hecho es malo, no. El asunto es que no hay tal aumento salarial porque lo que se ha hecho es una reclasificación de las empresas, que es una ley que se hizo en el año 17.
hace ya casi 4 años o 4 años. 17. Y esa reclasificación de las empresas está llevando ahora a empresas que antes eran grandes, ahora pasan a ser medianas, algunas de ellas. Otras que antes eran medianas pasan a ser pequeñas y otras que antes eran pequeñas pasan a ser microempresas. Entonces, ¿qué pasa? Si usted trabajaba en una que antes era grande y su sueldo mínimo era 17 mil pesos y ahora esa pasa a ser mediana, usted no va a ganar ningún aumento. Porque si usted gana 17 mil pesos, no le pueden bajar por ley, pero el de las medianas no llega a ese monto. ¿Qué le aumentaron? Dígame la verdad, dígame usted. Ahora, si se queda como grande, que seguramente muchos se quedarán como grandes o grandes, entonces tendrá un aumento bastante limitado de 17 mil pesos a 20 mil pesos, 21 para enero. Bueno, parece ser una gran cosa, pero la inflación de estos últimos años, hace rato que se comió eso, porque sucede que el Banco Central, no Desafíos, el Banco Central ha establecido que la canasta básica familiar está situada cerca de los 40 mil pesos mensuales, 39 mil y un pico largo, pico de garza, cerca de 40 mil pesos mensuales. Con 21, usted lo que está es simplemente llegando a la mitad de esa canasta básica familiar, básica, no es para que usted esté de lujo, es básica. Y si son los dos, digamos que la pareja trabaja y gana en una empresa grande, cada uno en una, el sueldo mínimo, entonces así podrían cubrir la canasta básica familiar. Pero si es en la grande, y si es en la mediana, y si es en la pequeña, y si es en la micro, ni acercarse a eso. Gente trabajando de manera formal, con empleo formal, pero pobre, no cubriendo los gastos que tiene que cubrir. Ayer les comentábamos, y es bueno repetirlo hoy, que gran parte de nuestro empresariado no entiende cuál es el efecto real de un aumento salarial. El efecto real de un aumento salarial es que vuelve a sus bolsillos, a sus cuentas bancarias, vuelve, regresa. ¿Por qué? Porque el que trabaja por sueldo mínimo o por sueldo cerca del mínimo, un poquito más, en fin, que no le da para guardar, es lo que quiero decir, lo que hace es que va a consumir, pero rápido. Llegó el sueldo, le depositaron en su cuenta de nómina y arranca de inmediato a comprar, a resarcir lo que hace tiempo que no tenía. Unos zapatos nuevos, pues ya tenían hoyo los viejos, o desgastados, o feos, rotos, ropa nueva, un televisor, cualquier otro equipo de la casa, reparar la casa en caso que pueda hacerlo, en fin, la plomería, etc. Va a consumirlo. Y si lo guarda, que le sobra un par de pesos, 500 pesos, arranca para el banco a depositarlo en una cuenta. Y un banco es una empresa. Un banco es otra empresa, otro negocio que coge su dinero, el que usted deposita, lo presta hacia adelante, le cobra al que tomó el préstamo cerca del 10%, a usted le da el 4%, ¿verdad? Y resulta que el banco se queda con el 6%. Es así. Entonces, el único empresario, o de los muy pocos empresarios que he escuchado con criterio sobre eso, ya tiene casi 90 años, don Pepín Corripio, siempre ha estado claro en eso, y a él no hay que meterle salario mínimo, porque él aumenta sus empresas, que son muchas y diversas, a sus empleados, porque él sabe que ese dinero vuelve a sus arcas, vuelve a sus negocios. Y no lo entienden, pero el gobierno cree que está gobernando para tontos, para gente que no conoce, podrá engatusar a mucha gente. Como dijo Lincoln, usted puede engañar al pueblo
una parte del tiempo, a todo el pueblo, a todo el pueblo una parte del tiempo, a una parte del pueblo todo el tiempo, pero no va a engañar nunca a todo el pueblo todo el tiempo. Abraham Lincoln, no fue Marx que lo dijo, fue Lincoln, un gran presidente de los Estados Unidos, de los inicios de esa gran nación norteamericana. Y ocurre que aquí hay gente que ayer fue gobierno y que sabe lo que se acaba de hacer. Búsquese usted, por ejemplo, las declaraciones de Juan Ariel Jiménez, ex ministro de Economía. Reclasificación y en muchos casos el aumento realmente no existe. Ahora los que están felices son los empresarios. Solamente hay que escucharlo, el entusiasmo con que hablan de este aumento. Los empresarios, casi siempre negados a aumentar. Nosotros no somos tontos. No somos tontos. Y a ustedes tenemos que decirle las cosas como son. No hay tal cosa. Esa prisa, esa rapidez con que se hizo este acuerdo. Y cuando uno se entera que a los representantes de los trabajadores se les subió de 10,000 pesos a 75,000 pesos la pensión del gobierno. Y además nuestro amigo que ha estado varias veces en desafíos, Pepe Abreu, tenía la cara en esa rueda de prensa de luto. Estaba de luto Pepe. Ojalá que logremos traerlo de nuevo para que nos hable de este supuesto aumento salarial. Estados Unidos le dice a los haitianos y a los cubanos, ni miren para acá, para allá no cojan. Así mismito, Estados Unidos, que quiere derrocar el gobierno cubano, Estados Unidos, que quiere fusionar la isla española entre República Dominicana y Haití, le dice a haitianos y a cubanos, ni miren para coger para acá, que no se puede. Así es difícil la cosa, tanto para haitianos como para cubanos. Desafío no se mete en los asuntos internos ni de Cuba ni de Haití. Hemos hablado sobre eso con bastante amplitud en estos días a propósito del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse. Y ustedes conocen nuestra posición. No somos los dominicanos los responsables de hacernos cargo de Haití. La comunidad internacional que lo haga. Mañana viernes, un programa un poquito más ligero, por supuesto, es viernes, el fin de semana se inicia. Así pues que hasta mañana viernes, si Dios quiere, dominicanos.